Hermanos, hay un pueblo en Rusia que llegó a registrar en algún momento 71 grados centígrados bajo cero. 71 grados centígrados bajo cero. Imagínense eso, un poco frío, ¿no? Bajo cero es un poco frío. Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que estamos en un tour por ese pueblo y vamos en un bus, y vamos en el bus viendo ahí por las ventanas, pero estamos con el traje adecuado para ese frío, para ese clima. El bus tiene la calefacción adecuada, estamos tranquilos a pesar del frío que hay afuera, y estamos por el tour dando vueltas por ese pueblo, por esas calles, viendo ciertas cosas, cuando de repente vemos a un hombre, pero ese hombre tiene una característica especial, y es que está en pantalonetas y con un buzo esqueleto y en chanclas. ¿Qué empezamos a pensar nosotros? Pues podríamos pensar varias cosas. Una de esas cosas podría ser eso, que probablemente no esté tan cuerdo. Esa podría ser una posibilidad. Pero una de las cosas que podríamos pensar es que ese hombre no tiene el traje adecuado para ese lugar. No está vestido adecuadamente, no tiene el traje apropiado, el atuendo que correspondería a ese lugar donde se encuentra, a ese lugar tan frío. No me imagino eso. Pero entonces hacemos el esfuerzo y le preguntamos que por qué tiene ese traje, por qué no está abrigado, por qué no tiene un saco, un suéter. Y la respuesta de ese hombre es: vivo tantos años aquí y de esta manera que ya me acostumbré. Ya se acostumbró a eso y por eso se viste de esa manera. Y de la misma manera, como creyentes, hermanos que somos, debemos vestirnos también apropiadamente y como lo que somos. Si somos creyentes, si somos cristianos, debemos vestirnos con el vestido adecuado. Sin embargo, muchas veces nos pasa lo que le pasó a este hombre. ¿Y qué le pasó? Pues que nuestro vestido no corresponde al lugar del cual nosotros somos, al lugar del cual somos ciudadanos. Estamos vestidos con un traje inadecuado y a veces muchas personas pasan y nos ven y pueden pensar lo que piensan los que iban en ese tour. Este está en este lugar, pero mira el traje que tiene. Este dice que es creyente, pero no se viste de la manera que corresponde al Evangelio de Jesucristo. Nuestro vestido no corresponde al de un hijo de Dios y lo más triste es que muchas veces también nos acostumbramos a eso. Nos podemos acostumbrar, como ese hombre, a vivir vestidos de forma inadecuada y no como corresponde, pero en el texto que estudiaremos hoy, Pablo le está escribiendo a los colosenses y los está exhortando a vestirse, pero los está exhortando a vestirse de la manera apropiada, los está exhortando a vestirse con las vestiduras que corresponden a un cristiano. Los está exhortando a vestirse, pero a vestirse de lo nuevo, y es por eso que hoy veremos en primer lugar las razones por lo que hacen posible que como creyentes nos podamos vestir de esa forma adecuada, vestir de lo nuevo, y en segundo lugar las características de ese vestido. Por favor, vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 12. Colosenses capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 12. Había pensado inicialmente exponer hasta el versículo 17, pero vamos a exponer solamente del versículo 12 al versículo 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de cierta compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó.
así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo de la unidad. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Estamos agradecidos porque en tu gracia nos has permitido ser tus hijos, pero en tu gracia también nos permitas conocerte, nos permites ser instruidos a través de tu palabra, pero también ser transformados. Ayúdanos en este estudio, por favor, y te suplicamos que nos dirijas, que ilumines nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu pueda aplicar tu palabra a nuestra vida. Dirígenos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hablando de un poco del contexto, hermanos, Pablo, ¿a quién está escribiendo? Pues le está escribiendo a la iglesia de Colosas, y la iglesia de Colosas estaba siendo afectada por herejías. Y Pablo, estando en prisionero en Roma, porque allí estaba, escribe precisamente para combatir esas falsas enseñanzas, y entonces habla de algunas cosas. Y una de las cosas que habla es de la suficiencia de Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y que en Él están completos y que entonces no necesitan nada más. Eso le está diciendo Pablo a los colosenses. Pero también Pablo está haciendo algo especial, y es que los está exhortando a vivir, pero a vivir de una manera especial. Los está exhortando a vivir como ¿qué? Como cristianos, como corresponde a lo que dicen ser. Les dice que si son hijos de Dios, que si han nacido de nuevo, entonces deben vivir de esa manera. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los colosenses. Si ustedes son creyentes, si ustedes son hijos de Dios, deben vivir como corresponde. Miremos lo que dice Pablo en el versículo 1 de ese mismo capítulo 3. Dice lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, está hablando allí a los colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí pasa algo muy especial, porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, pero por aplicación nos está diciendo a nosotros hoy, a la iglesia de hoy, es decir, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, mira, si eres un creyente y has muerto con Cristo, has muerto al pecado, y hay una ruptura allí, ¿con qué? Con esa vida antigua, porque eso es lo que debe suceder, pero también si eres un creyente has resucitado con Cristo, y estás en una nueva posición en Cristo. Y si estás en una nueva posición en Cristo, entonces debes vivir conforme a esa nueva posición. Debes vivir conforme vive la gente a la que pertenece tu ciudadanía. No debes vivir conforme la gente de este mundo, sino como lo que somos, creyentes. Es necesario vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba y no con la mirada puesta en las cosas de la tierra. Es lo que está diciendo ahí el texto. ¿Y cuáles son esas cosas de la tierra? Pablo las menciona a partir del versículo 5. Versículo 5, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios, versículo 6, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellos, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Pero a partir del versículo 12 pasa algo especial. Pablo empieza a dar más detalles de su argumento, eso es lo que está diciendo Pablo, de lo que ha dicho en el versículo 1. Es decir, si tú has sido resucitado con Cristo, ¿qué es lo que pasa? Eres una nueva criatura. Eso ha pasado, eres una nueva criatura. No, hay algo especial y es que tienes una nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está pasando algo diferente. Y entonces debes vivir como se vive en el cielo. ¿Y cómo se vive en el cielo? Sin pecado.
Así es como debemos vivir si somos creyentes. Y eso es lo que un creyente debe perseguir. Despojarse de lo viejo, despojarse del pecado, pero al contrario, vestirse de lo nuevo. Y es por eso que en el versículo 12, Pablo está diciendo lo que leímos. ¿Qué está diciendo? Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso es lo que está diciendo ese texto. Pablo le está diciendo a su audiencia que se deben vestir, pero que se deben vestir ¿con qué? Con estas virtudes que acaba de mencionar. Ese es el vestido, que se deben vestir de lo nuevo. Pero aquí surge una pregunta, ¿y cómo es esto posible? Y ese es precisamente nuestro primer punto. Las razones que hacen esto posible, o las razones que lo hacen posible. ¿Y cuál es la primera razón? Lo que dice el texto. La primera razón por la que es posible ponerse estas vestiduras es porque se es escogido de Dios. Porque los creyentes de Colosas eran escogidos de Dios. Porque si somos creyentes, nosotros hoy somos escogidos de Dios. Hermanos, esto es una maravillosa verdad. A veces nos acostumbramos a tantas cosas y no meditamos en la gracia del Señor, en lo que ha hecho por nosotros. O sea, somos escogidos de Dios. Y eso es tan relevante, pero a veces incluso pensamos que merecemos muchas cosas. O sea, nuestro orgullo sale a flote cada día pensando que merecemos algo, pero realmente lo que merecíamos era la condenación eterna. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Efesios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Qué privilegio, hermanos. ¡Qué privilegio! Como vemos, la elección divina es una realidad bíblica que está claramente en la palabra, está claramente en la Escritura. El Señor nos ha escogido y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No por nuestras obras, sino a pesar de nuestras obras. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. Si la salvación fuera por obras, o si la salvación fuera por mérito, ninguno de nosotros sería salvo. Y tenemos que meditar en eso. O sea, qué privilegio, no lo merecemos. Nadie sería salvo y la gloria no sería del Señor. El Señor nos escogió y el Señor lo hizo ¿para qué? Para que fuéramos santos y para que fuéramos sin mancha delante de Él y para su propia gloria. Entonces, en primer lugar, para los colosenses era posible revestirse de lo nuevo, era posible ponerse esas vestiduras de esas virtudes porque eran escogidos de Dios. Pero en segundo lugar, porque eran santos. El versículo 12 dice, entonces como escogidos de Dios, santos. ¿Y qué significa santos? Porque a veces tenemos como en nuestra mente dudas al respecto. A veces podemos pensar que santo es alguien que tiene una aureola, como ahí arriba, pero realmente santo lo que significa es apartado, apartado, eso es lo que significa esa palabra. Que al ser escogido por Dios el creyente, es apartado por el Señor, ¿para qué? Para ser parte de su pueblo. Wow. Escogidos por Dios para ser parte de su pueblo. El creyente es diferente de los del mundo. Eres santo, eres apartado, no eres igual que los del mundo. Pero eso tiene una implicación, hermanos. No podemos actuar como los del mundo. Podemos
debemos actuar como lo que somos, apartados, como creyentes que somos. Debemos vivir conforme a nuestra nueva posición en Cristo. Debemos reflejar esa nueva vida en Cristo, es lo que debemos hacer. Recordemos eso, que en el momento en el que somos salvos, en el momento de la regeneración, en ese preciso momento somos posicionalmente santos y debemos vivir entonces conforme a esa nueva realidad. Conforme a esa nueva realidad. Eso es lo que debe corresponder. Para los creyentes de la iglesia de Colosas era posible entonces revestirse de lo nuevo porque eran escogidos de Dios, porque eran posicionalmente santos, pero también porque eran amados de Dios. Amados de Dios. Y eso es algo increíble, hermanos. O sea, todo creyente es objeto del amor de Dios. Si tú eres creyente, eres objeto del amor de Dios. Del amor misericordioso de nuestro Señor. Romanos 5:8 dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces he escuchado personas que pueden decir, Dios no me ama. Si tú eres creyente, Dios te ama. Y si quieres ver el amor de Dios, si quieres ver ese amor perfecto del Señor, mira la cruz. Mira la cruz. Y tenemos que estarnos recordando siempre, hermanos, ¿somos merecedores de nuestra salvación? ¿Somos merecedores del amor de Dios? No lo merecemos. A veces pensamos que sí, a veces pensamos que merecemos tanto, somos tan orgullosos, pero no lo merecemos. La verdad es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en bancarrota espiritual, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Eso era lo que estaba pasando con nosotros. Éramos sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. Pero ¿saben qué hizo el Señor? No escatimó a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo para que fuera a la cruz a morir por ¿quiénes? Por sus enemigos. Eso es relevante. O sea, no sé si meditas en eso. Eso es amor. Recordemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo que estamos viendo es lo inmensurable de ese amor del Señor, que ha dado a su propio Hijo para que muriera por la salvación de los hombres pecadores que creerían o que creeríamos después en Él. Y algo importante respecto a ese pasaje que acabo de mencionar es que el amor de Dios no se calcula por la cantidad de individuos que han existido en el mundo y que Él ha amado, sino que se evidencia en lo que estuvo dispuesto a hacer y que precisamente hizo. Al entregar ¿a quién? A lo que más ama, a un mundo que lo odia. Wow, eso es amor. Eso es lo que ha hecho el Señor, demostrar su inmenso y perfecto amor, que al ser el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios justo, el Dios que aborrece el pecado, venció precisamente la enemistad hacia la pecaminosidad del mundo y dio a su Hijo unigénito. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el Señor nos amó primero a nosotros. Y esa es la razón por la que nosotros podemos amarlo. El mismo Señor Jesucristo describe la clase de amor que el Señor tiene por sus hijos. Y quiero que miremos Juan 17:22. Miren lo que dice Juan 17:22. Leámoslo hasta el 26. Dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno,
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y noten, y que los amaste tal como me has amado a mí. Wow. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. El Padre nos ama con el mismo amor que tiene por su Hijo. Increíble, es un amor perfecto, es un amor eterno, y debemos meditar en eso. Es posible vestirnos de lo nuevo, es posible vestirnos de esas vestiduras que corresponden al Evangelio, porque somos amados por Dios. Él quiere el bien para sus hijos. Él nos ama genuinamente. Claramente, eso nos va a ayudar a ser transformados cada día a la imagen del Señor. Eso nos ayuda a nuestra santificación, pero finalmente eso le da gloria a Dios. Entonces, si podemos hacer algo que dé gloria al Señor, si podemos despojarnos de nuestras vestiduras sucias que están sucias por el pecado, y podríamos vestirnos de lo nuevo, de lo que es agradable al Señor, de lo que le trae gloria a Dios, es por la obra de Dios en nosotros, es por lo que somos ahora en Cristo. Esa es la realidad, es por lo que somos en Cristo, es porque somos escogidos de Dios, es porque somos apartados por Dios para ser santos, es porque somos amados. Por eso es posible. Y ahora surge una pregunta. Yo sé que es posible si soy creyente, y hay una implicación también. Si no eres creyente, ¿te puedes vestir de esa manera? La respuesta es no. Cualquier intento de ponerte ese tipo de vestidos es pura apariencia de piedad. Si somos creyentes, el mismo Espíritu Santo nos capacita para que veamos una vida conforme al Evangelio de Jesucristo. La otra pregunta es, bueno, ¿y cómo es ese vestido que nos debemos poner? ¿Qué características tiene ese vestido? Y ese es el segundo punto, las características del vestido. Y leamos nuevamente el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué dice el texto? Revestidos. ¿De qué? De tierna compasión, en primer lugar, de bondad, de humildad, de mansedumbre, ¿y de qué? Y de paciencia. Recordemos lo que está pasando en el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo antes del versículo 12? Él está diciendo a los colosenses que desechen los malos hábitos de pecado, que se despojen, quítense esas vestiduras. Lo que corresponde a una vida sin Cristo, eso quítenlo. Lo que corresponde al viejo hombre, eso quítenlo, deséchenlo. Pero ahora le está diciendo, vístanse, pero vístanse de la manera que corresponde a un hijo de Dios. Como corresponde a su nueva vida, como corresponde a la vida en Cristo. Es decir, que Pablo les está diciendo que deben vivir vidas que corresponden a su nueva realidad. Vivir vidas que corresponden a lo que son. Si son creyentes, deben vestirse así. Si están unidos a Cristo, ¿qué es lo que debe pasar en sus vidas? ¿Qué es lo que debe emanar de sus vidas? Cristo. Deben mostrar a Cristo, es lo que deben hacer. Y noten que Pablo está diciendo ahí revestidos. Y esta palabra es un imperativo. Es un mandato.
No es opcional, es un mandato del Señor. Vístanse. Es un imperativo, hermanos. Y se refiere a colocarse encima algo, ponerse o vestirse de algo, también denota urgencia. Y los colosenses como creyentes, pero nosotros también por aplicación debemos vestirnos con esas cualidades, con las cualidades del nuevo hombre. Hermanos, el vestido de una persona puede decir mucho de ella, así como mencionábamos en la introducción. Y hay una historia real de alguien que yo conocí, que fue a realizar hace muchos años un viaje a España. Y a él se le ocurrió, no sé por qué, pero se le ocurrió que para ese viaje debía alquilar un smoking para viajar en smoking. Él pensó que era el traje adecuado para realizar ese viaje. Y fue y se alquiló un smoking y se fue de smoking para el aeropuerto, pero pasó todo lo contrario a lo que él pensaba que iba a suceder. O sea, ese no era el traje más adecuado para ese viaje y llamó la atención de las autoridades y eso le convirtió en un problema a él ahí en el aeropuerto. Y lo llamaron y lo tuvieron por allá en interrogatorios, etcétera. Finalmente pudo viajar, pero eso pasó. Realmente el vestido de una persona puede decir muchas cosas de ella. El punto es ahí es que ese vestido no correspondía al vestido que normalmente usaban los viajeros hacia ese destino. Ese era el punto. Y un creyente, un cristiano verdadero por la obra de Cristo, como dice el autor, y noten esto, como dice un autor, pasa por la sastrería celestial donde ha de ponerse sus nuevas prendas. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que pasa con un cristiano verdadero, con un creyente genuino. Pasa por la sastrería celestial donde ha de ponerse sus nuevas prendas. El vestido que debe ponerse el creyente es el adecuado porque corresponde a lo que el Señor ha hecho en él. Pero entonces Pablo menciona 5 características de ese vestido que se debían poner los colosenses, pero también que nos debemos poner nosotros hoy. 5 características visibles de ese modo de vida. ¿Y que son cuáles? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y miremos esa primera característica. Tierna compasión. Primera característica del vestido, tierna compasión. Y eso literalmente se puede traducir como, y noten esto, entrañas de compasión. Entrañas. Es decir, una compasión sentida profundamente, una compasión sentida desde las mismas entrañas. Así nos debemos vestir. No es algo externo. No es solamente apariencia de piedad. No es solamente hacer un comentario externo para que los demás nos escuchen o que piensen bien de nosotros, sino que es algo real, es algo genuino. Es una compasión profunda por los demás, es una compasión profunda por nuestros hermanos. Es la misma idea que vemos en Filipenses 1:8, que dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro, ahí está hablando Pablo, a todos. ¿Con qué? Con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es algo genuino, no se trata de decirle al otro lo que quiere escuchar. En una situación específica, en una situación difícil, en una situación apropiada que podemos decir, este es el momento de decir lo que esa persona quiere escuchar, sino que se trata de algo sincero, hermanos, de algo que nos conmueve de verdad, y que deseamos hacer de corazón, genuinamente, porque queremos realmente hacer parte de ellos, de los hermanos, queremos servirles genuinamente, queremos ayudarles, queremos ver las situaciones en las que están viviendo, si es una situación de tristeza, poder llorar con ellos, de verdad,
Si es una situación de alegría, poder reír con ellos. Hermanos, y esto es posible cuando hay compañerismo. ¿Cómo puede ser eso real en nuestras vidas si no hay compañerismo? ¿Cómo puede ser eso real en nuestras vidas si tú llegas el domingo a la iglesia, escuchas el mensaje y sales corriendo? Pues difícilmente puedes poner en práctica eso, hermano. Eso es relacionándonos con los hermanos, conociéndolos, para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Y esa es la primera característica del vestido, tierna compasión. La segunda característica es la bondad. Y algo interesante es que estas características del vestido tienen como relación entre sí, tienen alguna relación entre ellas. ¿Y qué es la bondad? Podría decir que se refiere a la misma compasión, pero a la compasión en acción. Compasión en acción. Es lo opuesto a la malicia y está relacionado con lo que es justo y con lo que es recto. Es anhelar el bien del otro, incluso primero que el mío. Mira lo que nos tenemos que vestir. Anhelar el bien de otro, incluso primero que el mío. Y no sé si estás pensando todo el tiempo así. Normalmente estamos pensando en nuestro propio bien, en nuestro propio beneficio, y de pronto, si hay posibilidad y si eso no nos afecta, podemos pensar en los demás. Pero no, es pensar primero en los demás y luego en mí. Un ejemplo de bondad en el Nuevo Testamento lo vemos con el buen samaritano. ¿Se acuerdan? Que tuvo compasión del hombre herido, pero ¿qué hizo? Actuó. Fue y lo ayudó y actuó con bondad. Pero también algo interesante es que la bondad es un atributo de Dios. Tito 3:4 dice lo siguiente: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. ¿Por qué? Por su bondad y por su amor. Un atributo comunicable que debemos imitar y que debemos practicar los creyentes. Debemos revestirnos de bondad, debemos entregarnos, pero entregarnos sin objeción alguna, con amor genuino en favor de otros, incluso, hermanos, con los que creemos que no lo merecen. Porque a veces pensamos así: no, esa persona no lo merece. Y empezamos a seleccionar con quiénes podemos comportarnos de esa manera. Imagínense que el Señor hubiera pensado así de nosotros: va a salvar al que lo merece. La tercera característica es la humildad. Y quiero decir cómo define la humildad el Nuevo Diccionario Bíblico. Lo define de esta manera: es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Que reconoce que el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, es opuesto a la presunción, afectación u orgullo, lo contrario al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es lo contrario al orgullo, hermanos. ¿Y somos tan orgullosos? Y si tú piensas que no eres orgulloso, pues ahí ya hay una muestra de orgullo. Es interesante ver que la humildad, para algunos, como los estoicos, era vista como una debilidad. Interesante, era visto como, no como una virtud, sino como una debilidad. Y por eso es que algunos dicen que fue el cristianismo quien hizo de la humildad una virtud.
Y eso no era solamente en aquella época, sino que eso es una realidad hoy. Hoy de la misma manera, los que no defienden sus propios intereses, los que no están defendiendo las cosas que según ellos les pertenece, el que no es orgulloso es visto muchas veces como un débil. Es visto como un necio. Sin embargo, el mayor ejemplo de humildad que tenemos, ¿quién es? Es Jesucristo mismo. Es Jesucristo. Y es a Él al que debemos imitar. Recordemos lo que dice Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, siendo Dios mismo, hermanos, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué ejemplo? La humildad es lo contrario al orgullo y estamos tentados cada día a alimentar ese orgullo. Esa es nuestra tentación diaria. Estamos pensando más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos pensar. Esa es una realidad y queremos que los demás piensen de la misma manera. Y cuando no lo hacen, nos molestamos. Muchas veces vemos a los demás como inferiores. Eso es lo que sucede. Y creemos que somos merecedores de lo que Dios en su gracia, por su misericordia, por su bondad y por su amor nos ha dado. Creemos que somos merecedores, pero es necesario que recordemos que el Dios del universo se hizo hombre. Se humilló. ¿Para qué? Para salvarnos, para salvar a pecadores como tú y como yo. Dios mismo. Y lo hizo aunque no lo mereciéramos. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Debemos vestirnos de humildad cada vez que vamos a nuestros hermanos, pero también cada vez que compartamos con los incrédulos, con nuestros familiares, con los que no conocen al Señor. A veces incluso siendo creyentes, pensamos que merecemos ser creyentes. Y recordemos lo que decía Tito. Tenemos que recordar que antes éramos iguales que ellos. ¿Y qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Nada, ninguna diferencia. Somos creyentes por la gracia del Señor. Es necesario que recordemos lo que éramos antes, que el Señor no nos rescató porque fuéramos mejores, sino por pura gracia. Pero también es importante que recordemos cada día y reconozcamos que cada vez que podemos hacer algo que agrade al Señor, es por los méritos de Jesucristo. Que podamos recordar que no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros, y que la gloria es para Él. Es necesario que recordemos eso. Lo que podemos darle al Señor es porque Él nos lo ha dado primero. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos jactamos? La cuarta característica del vestido es la mansedumbre. Mansedumbre se refiere a gentileza, se refiere a amabilidad, ser gentil, ser amable, ser cortés, y tiene una relación cercana con la humildad precisamente, porque se refiere al carácter, pero a ese carácter apacible que se adquiere cuando se es humilde. A ese carácter apacible que se adquiere cuando se es humilde. Y quiero hacer una aclaración acá, porque también a veces confundimos la mansedumbre. La mansedumbre no es un sinónimo de debilidad. Muchos relacionan estas dos palabras y piensan que ser manso es ser débil.
Y no se trata de eso, no se trata de debilidad, se trata más bien de la reacción amorosa a pesar incluso de no ser tratado adecuadamente. Incluso la palabra mansedumbre o manso se refería a algo especial, se refería originalmente a animales que eran domesticados, animales como caballos, como bueyes, como burros, que eran domesticados, pero que nunca perdían su fuerza, sino que más bien su fuerza era canalizada con los propósitos de su amo. Y quiero leerles lo que escribe Richard Trench respecto a esta palabra. Miren lo que dice, hablando de la mansedumbre. Es una gracia arraigada en el alma cuyas expresiones se dirigen en primera y suprema instancia a Dios. Es aquel temple del Espíritu Santo, es aquel temple del Espíritu, perdón, es aquel temple del Espíritu en el cual aceptamos su trato hacia nosotros como bueno y por ende lo hacemos sin quejas ni resistencias. El corazón humilde es el único que también es manso y es que como tal no pelea con Dios ni lucha o contiende con Él. Esta mansedumbre, no obstante, siendo primero que todo una mansedumbre completa para con Dios, también es de tal carácter ante los hombres, incluso los hombres malvados, en vista de que ellos en cierto sentido, con los insultos y perjuicios que infligen, son permitidos y empleados por Dios con el fin de disciplinar y purificar a sus elegidos. Wow. El Señor usa esas mismas situaciones y nunca lo vemos así. Pero el Señor está usando cada cosa para santificar a su pueblo. Cuando pasa esa situación, porque pasan, vemos eso como una oportunidad que nos está dando el Señor para ser parecidos más a Jesucristo. O lo vemos como una afrenta entre nosotros y como un orgullo, y el orgullo nuestro entonces empieza a crecer y actuamos de la manera que no corresponde. En la Escritura hay dos hombres, solamente dos hombres a los que se les llama mansos, y uno es Jesucristo y el otro es Moisés. En Mateo 11:29 el Señor Jesucristo dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y sobre Moisés vemos que era muy manso. A mí eso me exhorta ver cómo era Moisés. Eso lo vemos en Números 12:3. Él estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, era algo que lo caracterizaba. Pero lo que me sorprendía era su reacción, la reacción que generalmente tenía ante ¿qué? Ante las críticas, ante los comentarios de los demás. No era una reacción como solemos responder con ira, con enojo, sino que era una reacción de amor, incluso de perdón, de oración por ellos, misericordia por sus ofensores. Recordemos lo que pasó cuando su hermano Aarón y la esposa empezaron a murmurar contra él respecto de la mujer con la que se había casado. Su reacción no fue de rencor con orgullo, sino que lo que hizo fue empezar a interceder por ellos, interceder especialmente por Miriam, para que el Señor la sanara. Qué buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo de mansedumbre, hermanos. Y como creyentes debemos revestirnos así. Y necesitamos preguntarnos, ¿esa es la forma en la que estamos reaccionando? ¿En un caso similar reaccionaríamos de la misma manera? ¿O al contrario, ahí es donde sale a flote nuestro orgullo? Al contrario, en esos momentos el vestido de la mansedumbre no lo encontramos por ningún lado en nuestro closet.
Debemos vestirnos de esa manera. Debemos hacerlo cada día. En quinto lugar, es necesario revestirnos de paciencia. Y hay dos palabras que generalmente se traducen como paciencia, y una se refiere a la capacidad de aguantar las situaciones difíciles con total confianza en el Señor, pero la otra es la que aparece aquí, a lo que se refiere lo que estamos hablando aquí. Y es la capacidad, y escuchen, la capacidad para aguantar a las personas difíciles. Y lo que decía hace un momento, es interesante notar que estas características tienen relación. Es decir, es como si tú te pusieras una ropa que hace juego. Una ropa, como decimos acá, que sale. Uno dice, ¿esto me sale? ¿Esta corbata me sale? Entonces, estas partes de ese vestido hacen juego, o sea, tienen relación. Es interesante. Para tener paciencia hay que tener mansedumbre, y la mansedumbre tiene una relación directa con la humildad, porque elimina el orgullo. Qué difícil es ser paciente en un mundo donde estamos continuamente expuestos a provocaciones, a situaciones difíciles, a comentarios de todo tipo, comentarios que no son agradables para nosotros. Pero hay un mandato, que como creyentes debemos revestirnos de paciencia. Y aquí surge una pregunta, y es, ¿cómo se evidencia en la práctica estas virtudes? Y la respuesta es en la relación directa con los demás, en la relación diaria con nuestros hermanos. Y aquí hay una relación, eso está más relacionado con la paciencia. Y dice, ¿cómo se evidencia? Soportándonos y perdonándonos. Miren lo que es el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí también puede surgir otra pregunta, y es que en la iglesia local hay dificultades, en la iglesia local pueden haber problemas. Claro que sí, seguimos siendo pecadores. Tú y yo seguimos siendo pecadores, que estamos siendo santificados cada día por la gracia de Dios. Claro que hay problemas, claro que hay dificultades. Hay muchas situaciones que se pueden generar entre hermanos, malentendidos, tensiones, eso es normal. Y entonces empezamos a vivir situaciones como, no, es que no me saludó. Y ese hermano ni se dio cuenta de eso. Y empezamos a crear juicios allí. Que me dijo esto, que no me dijo esto, que me miró, que no me miró. ¿Y saben qué es lo que hace nuestro orgullo, hermanos? Agravar esa situación. Eso es lo que hace. Dañar la comunión entre hermanos, dañar la unidad de la iglesia de Cristo. Eso es serio. Debemos estar conscientes de que esto es una realidad, pero también que el Señor incluso usa estas situaciones para que podamos crecer y podamos ser santificados cada día. Pero cuando sucedan, ¿qué debemos hacer? Debemos soportarnos unos a otros. ¿Y qué es soportarnos? Es resistir lo que es desagradable o difícil. Resistirlo. Y esto implica evitar represalias, evitar venganzas, implica reaccionar como lo que somos, como hijos de Dios. Pablo tenía esta actitud. Miren lo que dice 1 Corintios 4. Voy a leer desde el 12. Escuchen. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos ultrajan. Miren lo que dice Pablo. Cuando nos ultrajan, ¿qué? Bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Y piensa, hermano, ¿cómo estás reaccionando tú ante situaciones similares? ¿Como Pablo? ¿Bendiciendo, soportando, tolerando? ¿O estamos respondiendo igual? ¿Con represalias, haciendo comentarios inadecuados, murmurando, creando división? Y repito, esto es serio, creando división en el cuerpo de Cristo. Los colosenses, como creyentes que habían resucitado con Cristo, debían reaccionar soportándose unos a otros. Pero de la misma manera lo debemos hacer nosotros hoy. Y no solamente debían soportarse unos a otros, sino que también debían perdonarse unos a otros.
Perdonarse. Si habían recibido una ofensa, si habían pecado contra ellos, era necesario perdonar. Pablo les está diciendo, perdonaos unos a otros. Si alguien tiene una queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Era necesario el perdón mutuo, el perdón real, un perdón sin reservas, un perdón sincero. Y noten lo que dice un actor al respecto. Dice, perdón significa que el cristiano, escuchen, continúa sus relaciones con el ofensor a pesar de lo que ha hecho. Rehúsa permitir que el dolor personal resulte en una ruptura de las relaciones. Eso es perdón. Y así debemos actuar. Aunque sea difícil, aunque el orgullo no quiera permitirlo, la forma en la que debemos reaccionar es con perdón. Perdonando. Pero también tenemos el ejemplo supremo de perdón, porque miren lo que dice el texto. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, está diciendo Pablo. Ese es el ejemplo. Si tú eres creyente, si eres consciente de lo que hizo Jesucristo por ti, de perdonar tus pecados, ¿y cómo lo hizo? ¿Porque lo mereces? No, por gracia. Entonces debemos estar dispuestos a perdonar a los otros, porque nada se va a comparar con la ofensa que nosotros le hicimos a Dios. Nada. Y hermano, tú no eres más importante que el Señor. Como creyentes debemos perdonar con gracia, sin condiciones. Muchas veces estamos escuchando la frase, yo te perdono, pero, yo te perdono sí. Estamos hablando de esa manera, pretendiendo perdonar si se cumplen condiciones que sean aprobadas por quien perdona. Dicho de otra manera, quieren perdonar si el otro es merecedor de ese perdón. Repito, ¿qué merecíamos nosotros? Pero el Señor nos perdonó en su gracia. Debemos imitar a Cristo y perdonar así como Él nos perdonó, y no solo una vez, sino ¿sabe cuánto? 70 veces 7, siempre, siempre, continuamente. Esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser tu actitud si eres creyente. Y quiero decirte algo, si no puedes perdonar, lo más probable es que no seas creyente. Si no puedes perdonar, lo más probable es que no seas creyente. Lo más probable es que no hayas nacido de nuevo. Cuando recibes el perdón de Dios, el mismo Dios te capacita para poder hacerlo. Si somos creyentes, nuestra vida debe dar evidencia de la obra que el Señor hizo en nosotros, debe dar evidencia de nuestra santificación progresiva, y la obra del Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Debemos recordar que sí, nosotros somos responsables, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es un mandato que debemos hacer, pero Dios es el que obra tanto el hacer como el querer, y lo hace para su beneplácito. El Señor nos capacita para eso. Lo podemos hacer, es por la obra de Dios mismo. Vivimos en un mundo caído, tenemos problemas, dificultades, incluso dentro de la iglesia. Porque nosotros somos los que formamos esa iglesia. Esa es nuestra realidad. Aunque seamos salvos, creyentes, aún seguimos pecando, y por eso debemos vestirnos cada día con estas vestiduras, con estas virtudes. ¿Y quieren saber algo, hermanos? Aquí no importa que repitamos vestido todos los días. No importa. A veces tú dices, esto ya me lo puse y me van a ver con la misma ropa. Aquí necesitamos que nos vean con la misma ropa todos los días. Eso es lo que necesitamos. Pablo entonces ha mencionado esas 5 prendas, esas 5 virtudes: tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, pero ahora menciona una prenda más. Y es una prenda que cubre las demás. Es como un vestido que me pongo al final encima.
Y miren lo que dice Pablo a continuación: vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esa prenda es el amor. El amor que da como resultado la unidad es la marca que distingue a un creyente. El amor es lo que hace posible la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo tener compasión? ¿Cómo puedo tener bondad? ¿Cómo puedo tener humildad? ¿Cómo puedo tener mansedumbre? ¿Cómo puedo tener paciencia de tal manera que soporte y que perdone a mis hermanos? Amándolos. Amándolos. Y repito, eso solo es posible si somos hijos de Dios. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Querer vestirnos con todas esas virtudes sin amor es pura apariencia de piedad. Es pura apariencia de piedad. El amor es mayor que la fe, es mayor que la esperanza. El amor es la mayor virtud del creyente, el amor es el cumplimiento de la ley, eso dice Romanos 13:10, es fruto del Espíritu que mora en el creyente. MacArthur dice que el amor es el pegamento que une o que hace que haya unidad en la iglesia. Vistámonos de amor cada día, amémonos unos a otros. Si somos creyentes, hermanos, eso es lo que debe suceder, eso es lo que debe pasar. Esa debe ser nuestra característica, esa debe ser la realidad de nuestras vidas. Y si eso es una realidad, pensemos qué pasaría en la iglesia, qué pasaría con la iglesia de Cristo. Sería una iglesia hermosa, en amor, en unidad. Y lo más hermoso es que esto trae gloria al Señor. Si eres creyente, vístete de tierna compasión, vístete de bondad, de humildad, de mansedumbre, pero especialmente vístete de amor. Pero si no eres creyente, de lo único que te puedes vestir es de prendas sucias que están contaminadas por el pecado. Y eso no agrada a Dios para nada. Sin embargo, si te arrepientes hoy genuinamente, si te arrepientes de tus pecados, si crees genuinamente en Jesucristo, si confías en Él, tendrás disponible de inmediato estas vestiduras que podrás usar a diario. Y aunque debemos vestirnos cada día de esta manera, recordemos que esto es solo posible por la obra de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces nos levantamos cada día en nuestra mañana, pero no nos vestimos con estas vestiduras que deben caracterizar nuestra vida como creyentes. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ponernos este vestido, a que podamos mostrar a Cristo con nuestra vida, con el único propósito de darte la gloria a ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.